Jeremías capítulo 32, versículo 17. Al nombre de Cristo sea la gloria. Jeremías 32, 17. Jeremías se conoce como el profeta llorón. Lloraba demasiado y pocos lo seguían. ¿Sabían ustedes que Jeremías tuvo muy poca audiencia? Y él lloraba por eso. Y el Señor le decía: Jeremías, así te oigan o te dejen de oír, pero profetiza y predica mi palabra. Pero él no fue un profeta de multitudes, porque algunos pensarán que solo los hombres de Dios tienen que tener multitudes, y no es así. Acá vemos un grupo pequeño, no somos una mega iglesia, pero amamos a Dios y le servimos con el corazón. A su nombre. Dice la palabra del Señor: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Amén. Las 4 imposibilidades del Evangelio. El tema de hoy: las 4 imposibilidades del Evangelio. Cualquier imposibilidad que existe se desvanece ante lo que Dios dice en la parte final del versículo. Ni hay nada que sea difícil para ti. Es una de las negaciones más fuertes conocidas en la lengua hebrea. No, nada absolutamente es difícil o imposible para Dios. A su nombre sea la gloria. Y ahí mismo en Jeremías capítulo 32, versículo 27, Dios reafirma su palabra y dice: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Si nota la segunda parte del versículo, otra vez Dios dice: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Entonces, ¿qué nos pide Dios a nosotros, a mí, a usted? Que en vez de la palabra algo, coloque sus imposibilidades. ¿Habrá problemas que sean difíciles para Dios? Entonces Dios reafirma: no, absolutamente nada es demasiado difícil para mí. Nosotros sí. Nosotros todo le ponemos un pero. Nosotros todo tenemos un imposible. Es normal, somos humanos y hablamos por nuestra humana debilidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchas veces podríamos, o alguien podría estar pensando: eso puede ser cierto para cristianos fuertes, para cristianos que han tenido experiencias, y por eso es fácil, porque nadie conoce mi situación. Pero Dios nos dice en esta noche que cualquiera que sea nuestra situación, nada es imposible para mí. A su nombre sea la gloria. Ahora miremos el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 37. Y quiero relacionar los pasajes de Jeremías con este mensaje que se halla en Lucas. San Lucas capítulo 1, versículo 37. Es una respuesta a la pregunta de María con respecto a la necesidad que ella tenía de concebir. Un ángel se le aparece y le dice: darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Pero ¿qué pregunta ella? ¿Cuál es su pregunta? ¿Cuál es su interrogante? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Posiblemente se rió
Posiblemente pensó dentro de sí, pero Dios, ¿qué le pasa? Pero mire cuando le da la respuesta el ángel. Precisamente la respuesta del ángel es lo que acabamos de leer en Jeremías. El ángel le responde a la mujer, a María: nada es imposible para Dios. A su nombre sea la gloria. Pero pastor, entonces, ¿cómo así? Me perdí. Para Dios no hay nada imposible, pero usted acaba de mencionar que el tema de hoy son las 4 imposibilidades del Evangelio. No sé si ya se había hecho ese interrogante, ¿no? Suena contradictorio, pero ojo, nada es imposible para Dios dentro de su marco de santidad, porque lo que está fuera del concepto y de la santidad de Dios es imposible que Dios actúe. Algo contradictorio, pero es una realidad y lo vamos a ver por la palabra. Por ejemplo, Hebreos capítulo 6, versículo 18. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Están aquí? Hebreos 6, 18. Dice la Escritura: para que por 2 cosas inmutables. Inmutable quiere decir que no pueden cambiarse o que no pueden alterarse, en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, o sea, para tomar, para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces se dan cuenta que aunque Dios dice habrá algo imposible para mí, está hablando en su marco de santidad. Amén. Pero cuando hablamos del marco pecaminoso que se sale de la santidad de Dios, pues es imposible que Dios mienta. Tito capítulo 1, versículos 1 y 2. Seguimos corroborando lo que les estoy diciendo en esta noche. Tito, carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, está dentro del marco de la santidad, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Cómo es el tema de hoy? Las 4 imposibilidades del Evangelio. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Mire, cosas imposibles para Dios. El Dios que dijo: ¿habrá algo imposible para mí? Para Dios todo es posible, menos mentir y menos negarse a sí mismo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no cambia. Él no tiene mudanza ni sombra de variación. Él dijo y lo hará. Él te prometió y te cumplirá. Su palabra no miente. Él no puede contradecirla. Él tiene que sujetarse a su palabra. Él se somete a su propia palabra. Él no puede hacer algo contrario a lo que ya estableció, porque entonces estaría contradiciéndose lo que dice Pablo a Timoteo. Él no puede negarse a sí mismo. Mire, hermanos, algo que Dios tampoco, que es imposible que Dios haga. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 y 20. Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Quinto libro
Adiós, Dios lo bendiga. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 y 20. 30, capítulo 30, versículo 19 y 20. ¿Alguien lo tiene que, por favor? Amén. Me ayude a leerlo. Deuteronomio 30, 19 y 20. Capítulo 30, versículo 19 y 20. ¿Lo leo, hermano? Sí, Señor, por favor. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. ¿Lo puedes leer más duro? A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. La bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. ¿Qué piensan ustedes que es imposible para Dios de acuerdo a este versículo o versículos que acaba de leer el hermano Sebastián? Pues que si la gente no escoge a Dios y escoge la muerte, pues fue la decisión de la persona. Amén. ¿Saben qué está hablando ahí? Que Dios nos dio un libre albedrío. Dios puso delante de nosotros todo. Nosotros decidimos qué hacer. Pero si hay algo que es imposible para Dios, es obligar al ser humano. Él no utiliza su poder, porque Dios es poderoso, pero Él no utiliza su poder para controlar. Podríamos ser máquinas con un botón en la espalda, que con solo apretar el botón nos llevara para la iglesia, que con solo apretar un botón leyéramos la Biblia, que con solo oprimir un botón obedeciéramos a sus mandamientos. Pero no es así. Dios a cada uno le da un libre albedrío. Dios no envía a nadie al infierno, de hecho. ¿Quién se va para el infierno? El que no obedece a la palabra y se va solito. ¿Quién se va para el cielo? El que decide obedecer la palabra, seguir a Jesús, se va para el cielo. Dios no controló y Dios jamás controlará nuestro libre albedrío. Tenemos la decisión, podemos tomar la decisión de irnos a un infierno o de irnos a un cielo. ¿O quién lo obligó para venirse hoy aquí a la iglesia? ¿Alguien lo obligó? Dios bajó, o un ángel, y te puso una escopeta y te dijo: para la iglesia o te mato. Alguien nos obliga a ofrendar, alguien nos obliga a diezmar, alguien nos obliga a ayunar,
a vigilar, nada nos sobra. Aún Malaquías, aunque dice, malditos sois con doble maldición, hablando del diezmo, aún así, todo es voluntario en el Señor. Aunque la palabra diga eso, es voluntario. A su nombre sea la gloria. Amén. Pero bueno, hablemos entonces de las 4 imposibilidades del Evangelio. Pero tenía que darles este contexto para que entendamos que la Biblia no se contradice. Dios actúa en el marco de su santidad. Primera imposibilidad está en Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Miren lo que dice la palabra. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Dice la palabra, porque es que Imposible. porque es imposible. Mire, la primera imposibilidad del Evangelio: es imposible que el que recae sea renovado. Es imposible que los que una vez fueron, mire, número 1, iluminados. Número 2, gustaron del don celestial. Número 3, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Número 4, gustaron de ¿qué? De la buena palabra. Y número 5, los poderes del siglo venidero. 5. ¿Saben ustedes que el 5 es el número de la responsabilidad? Somos responsables de lo que hacemos con las manos. Por eso es que usted tiene 5 dedos en las manos y tiene 5 dedos en los pies. Entonces eres responsable de lo que haces con las manos y somos responsables de lo que hacemos con los pies. A dónde te llevan, a dónde vas, qué haces con tus manos, qué coges, qué haces, qué manipulas, qué tratas con tus manos. Número 5, número de la responsabilidad. De hecho, el libro de los Hebreos, hermanos, es un texto que siempre nos lleva a ser responsables. Nos habla mucho de la responsabilidad. No puedo jugar a ser cristiano. Hoy peco, mañana vuelvo y peco, mañana vuelvo. Hoy fallo, mañana vuelvo. Y entonces, hermano, llega el punto hasta que colmamos la paciencia de Dios. Y entonces Dios dice en su palabra, aunque yo no cambio, porque no cambio, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y se somete a su palabra, es imposible que el que recae sea renovado para arrepentimiento, porque no podemos crucificar a Jesucristo 2, ni 3, ni 4, ni 5 veces. Cristo murió una vez por mis pecados. Entonces yo no puedo jugar, porque la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Tú siembras para la carne, de la carne segaremos corrupción. Pero sembramos para el Espíritu, y del Espíritu vamos a cosechar vida eterna. ¿Ves? Esa vigilia que estamos proclamando a voz en cuello, eso es sembrar ¿para qué? Para el Espíritu. Pero si nos quedamos allá arropados con las 4 cobijas, 4 tigres, estamos sembrando para la carne. ¿Por qué la carne? A la carne no le gusta buscar a Dios. Amén. ¿A qué le gusta la carne? El pecado. Por eso es que la Biblia dice, es imposible que el que recae, porque a la carne le gusta recaer. Como dice la Biblia, el perro vuelve al vómito y el cerdo vuelve al fango. Así todo aquel que se desvía de la Escritura, de la voluntad de Dios. ¿Conocían esa imposibilidad del Evangelio? ¿Alguna vez la habían escuchado?
es imposible, amén, que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Cristo murió una vez por los pecados de todos nosotros. Amén. Números capítulo 14, versículos 21 al 23. Mire que la paciencia de Dios tiene un límite. Amén. Amén. Números capítulo 14, versículo 21 al versículo 23. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. ¿Hay quién está hablando? Dios. Amén. Tan ciertamente como vivo yo, o sea, está poniendo su eternidad, su gloria y su poder para afirmar esta palabra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído. ¿Cuál es el número de la paciencia de Dios? El 10. Por cuanto ya me han tentado 10 veces. Ustedes saben que el pueblo de Israel era de los que hoy estaban bien y al otro día estaban adorando a dioses ajenos y haciendo altares y yéndose con las hijas de los moabitas, cayendo en fornicación. ¿Sí? Era un pueblo duro de servicio, hasta que Dios dice: ciertamente vivo yo, que por cuanto ya me han tentado 10 veces, ya ninguno verá la tierra prometida, porque me han irritado. Entonces, hermanos, si hay cosas imposibles en el Evangelio, y esta es una de ellas. Amén. ¿Cuál es? ¿Qué es imposible para Dios? Ya lo vimos. Pero ¿cuál es la primera imposibilidad del Evangelio? Recaer. Jugar a ser evangélico. Amén. Jugar a ser cristiano. Jugar con Dios. Estos no entraron a la tierra prometida. Y cuando alguien se propone en su corazón a jugar con Dios, no entrará en la tierra prometida. No entrará. Amén. Número 2. Hebreos capítulo 9, versículo 21 y 22. Hebreos capítulo 9, versículo 21 y 22. Segunda imposibilidad del Evangelio. Segunda imposibilidad del Evangelio. Además de todo esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Segunda imposibilidad del Evangelio: es imposible remisión sin sangre. Amén. A su nombre sea la gloria. ¿Para qué es la sangre de Cristo? Para redimir. Y si Él no hubiera derramado su sangre, imposible que nosotros fuéramos redimidos. Estaríamos expuestos a una condenación eterna, sin salvación, sin esperanza, sin un mediador, sin un salvador. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios porque derramó su sangre, y su sangre nos limpió
de todo pecado, y a través de la sangre de Jesús fuimos redimidos. Y si no fuera por su sangre, imposible que tú y yo estuviéramos acá. Y es imposible que alguien pretenda ir al cielo si no permite que la sangre de Cristo lo limpie. Amén. Primera de Juan 1:7 dice la palabra como sigue. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Uy, qué lindo ese versículo, ¿no? Vean que cuando uno está en luz, uno está en comunión con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Qué hace la sangre de Jesús? Nos limpia de todo pecado. ¿Para qué más sirve la sangre de Jesús? Para entrar al lugar santísimo. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Hoy tenemos libertad de entrar al lugar santísimo. Y eso no es por nuestra cara bonita, ni por nuestros dones, ni por nuestros talentos. El que podamos entrar por su templo, por su santuario, cuando nos arrodillamos y nos comunicamos con Dios, empezamos a entrar en su presencia. Eso es por la sangre de Cristo. A su nombre sea la gloria. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. A su nombre. Miremos esta historia, Mateo capítulo 22. Mire esta historia. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Mateo capítulo 22. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Amén. Vamos a vestirnos de bodas, amén.
Vamos a permitir que la sangre de Jesús nos limpie de todo pecado. Amén. Vamos a entrar a las bodas porque la sangre de Cristo nos da acceso al lugar que santísimo. El que no haya sido redimido por la sangre de Cristo no tiene cielo, no tiene gloria, no tiene esperanza, no tiene salvación, no tiene nada. Pero todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo entraremos al lugar santísimo, al cielo. A su nombre sea la gloria. Muchos han entrado a las iglesias con apariencia de piedad. ¿Cómo se metieron? No sé. Pero yo sí sé cómo sacaron a este hombre. Y en muchas iglesias, muchos de los que se han metido, que cómo se metieron, no sé, a hacer daño a la obra de Dios. Pero lo que sí sé es cómo los van a sacar. El Señor dijo: atadle de pies y manos y echadlo a las tinieblas de afuera. ¿Para qué más sirve la sangre de Cristo? Para protección. Para protección. Mire, el destructor no pudo entrar o penetrar en las casas de los hebreos cuando estaba la sangre de un cordero en los dinteles de la casa. Entonces vino el espíritu de muerte y cuando veía la sangre no entraba. Por eso es que todos los egipcios, los hijos de los egipcios, murieron, porque no había nada que los protegiera. Necesitamos ser protegidos nosotros. ¿Y qué hará que en usted y en mí no entre la muerte eterna, no entre el destructor? La sangre de Cristo. Para eso sirve la sangre de Cristo. Amén. ¿Para qué más sirve la sangre de Cristo? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Mire para qué más sirve la sangre de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Dice la Escritura: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. O sea que la sangre de Cristo nos libera de costumbres y de vicios y de comportamientos indebidos. ¿Sí ven para qué es que sirve la sangre de Cristo? Pero es imposible entrar al lugar santísimo si no estamos rociados con la sangre de Jesús. ¿Tienes vicios? ¿Tienes malas costumbres? ¿Tienes malas palabras? ¿Luchas todavía con cosas de la carne? Permite que la sangre de Cristo te cubra. Porque la sangre de Cristo tiene poder. A su nombre sea la gloria. ¿Ustedes han tenido plantas? Claro. ¿No? Nosotros los hombres de pronto no, aunque yo sí. Porque yo sembré papa, yo sembré yuca, yo sembré maíz, yo sembré frijol. Yo fui campesino, hermano. Yo sembré una mata de patilla. Patilla, hasta estropajo sembré yo. ¿Y cada cuánto regabas la planta? Siempre, porque la que quiere crecer la patilla. ¿Cada cuánto riega uno una planta? A veces viene por medio, de según cómo sea la planta. Según la planta, ¿cierto? Pero no puede pasar de 2 días las plantitas, a menos que sea un cactus, que están habituados a vivir en desiertos. Pero nosotros no somos cactus. Nosotros necesitamos sangre de Cristo todos los días. Mire lo que dice la palabra. Primera de Pedro 1:2. Es que se encuentran con cosas tan bonitas en la palabra, hermanos. Primera de Pedro 1:2. Mire, hermano, debemos ser rociados diariamente
elegidos según la presencia de Dios, o sea, de su conocimiento anticipado. Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz o sea multiplicadas. Los hermanos de la iglesia ya habían aceptado a Cristo, habían sido lavados con la sangre del Cordero. Y el apóstol les escribe y les dice: sean rociados con la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Y cada cuánto rocea usted una planta? 3 veces. Entonces, ¿cada cuánto tenemos que ser rociados nosotros con la sangre de Jesucristo? Dice la parte de la palabra: cuando te inspire el Espíritu. Amén. Siempre. Amén. Esa es la segunda imposibilidad del Evangelio. Es imposible remisión, es imposible remisión, protección, y es imposible entrar al lugar santísimo sin la sangre de Jesús. Y no solamente estamos hablando de situaciones aquí en la tierra, estamos hablando de situaciones en el cielo. Cuando venga la muerte, obviamente moriremos, pero hay un sello en nosotros, que la muerte tendrá que levantarnos, darnos la mano el día que venga la resurrección. La muerte tendrá que ayudarnos a levantar, porque es que, hermano, no nos puede sostener, no nos puede retener la muerte, porque tenemos la sangre de Cristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en la victoria que tenemos en Cristo. Y usted ha sorbido, ¿cierto que sí? Usted coge un pitillo de lo último del juguito de guanábana que se está tomando y suerba. Así va a ser sorbida la muerte para todos los que tienen la sangre en Cristo. Se tiene que desaparecer. Amén. Tercer imposibilidad del Evangelio. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es que imposible. Tercera imposibilidad del Evangelio. Es imposible agradar a Dios sin fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Dios nos llama a que tengamos fe en Él, a que confiemos más, porque Él a veces, con las situaciones que pasan a nuestro alrededor, nos está probando. A ver si nosotros tenemos un poquito de fe, como un granito de mostaza, de creer que para Dios no hay nada imposible dentro del marco de su voluntad y de su santidad. Amén. Miren lo que pasa en San Juan capítulo 6. Miren lo que pasa con Felipe. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Usted qué cree que dijo Felipe? Estamos en un monte. La tienda más cercana está como a 2 kilómetros. No hay plata, porque Jesús no tenía ni en dónde recostar su cabeza.
menos. Y si había una tienda cerca, el stock, es que ya no era suficiente para darle de comer a toda esa multitud. Y el Señor le dice: ¿de dónde compraremos pan? Pero dice el versículo 6, esto decía para probar, porque Jesús sabía lo que había de hacer. Jesús nos prueba, pero Él sabe lo que Él tiene que hacer. Pero nos pasa por unos procesos para ver nosotros cómo reaccionamos. Porque es que es imposible que el que se acerca a Dios no le tenga fe. Porque no vamos a ser galardonadores de nada. Amén. Felipe, ¿qué responde? Felipe dice: ni 200 denarios de pan bastaría para que cada uno de ellos tomase un pedacito. Le faltó fe. Se acercó a Dios, sí, pero se acercó sin fe. Cada vez que nos acerquemos a Dios, hermanos, creamos. Así pase un año, así pasen 2 años, así pasen 3 años, sigamos creyendo que Él puede hacer lo imposible. Amén. A su nombre. Y oremos como oraban los discípulos: Señor, aumentanos la fe. A su nombre sea la gloria. Y cuarta imposibilidad del Evangelio. Con esta termino. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Amén. Seguid, Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, es imposible que vea al Señor. A su nombre. Santidad. Amén. Santidad. Dios demanda santidad. Santidad. En lo que hacemos, en lo que hablamos, en lo que somos, en cómo somos, en lo que hacemos, en toda nuestra manera de vivir. Precisamente ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. ¿Quién me puede decir cuál es su manera de vivir? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién dice yo, mi manera de vivir? ¿Cuál es? Porque aquí la Biblia dice en toda manera, en toda su manera de. ¿Y cuál es su manera de vivir? A ver. Comportamiento, al hablar, al caminar, hasta de todo. Tiene que ser, por lo menos la mujer, muy prudente y modesta. A la mujer es más, la mujer tiene como un gradito más de responsabilidad que el hombre, ¿cierto? ¿Sí o no? Claro. Claro. Somos el ejemplo en la calle, porque de repente, yo iba a la cristiana, pero entonces si voy con un escote mostrando el pecho, pero no está cristiana, entonces ahí es donde surge el mal comentario. Amén. Hasta el vestido. Mire que ayer hablábamos con la rectora del colegio donde estudia mi hijo Brandon. Tuvimos la oportunidad de compartir un rato. Y entonces ella decía, no sé si ustedes han visto a la hermanita de un niño que viene acá. Y le dije, claro, yo la he visto. Mire lo que hace una persona inconversa, que no conoce a Dios, la rectora de un colegio. Y me dijo, ¿su merced ha visto a esta muchacha? Yo le he dicho, sí, yo la he visto. De hecho, le he comentado a mi esposa. Porque la niña yo no le pongo más de 17 años. Pero ella llega fumando cigarrillo, semidesnuda, a recoger al hermanito al colegio. Y todos los demás niños viendo eso. Y no solamente los demás niños,
los padres de familia. Y es incómodo. Para mí es muy incómodo. Le digo, claro, yo la conozco y ya le había comentado a mi esposa de la situación. Me dijo, pues mire que yo me le acerqué y le dije, mamita, venga, ¿por qué mañana no se trae una chaqueta? Se cubre, se ve mejor, se ve más linda, se ve bonita y te respetas. Respetas tu cuerpo, respetas a los demás. La niña se puso colorada, pero al otro día llegó con una chaqueta. ¿Y quién hizo eso y quién lo vio? Una persona que no asiste a una iglesia cristiana. Pero hay situaciones y reacciones que entienden más a veces los de afuera que los de adentro. Que nosotros debemos vivir en santidad en toda nuestra manera de vivir. Todo lo que yo hago, lo que me pongo, lo que me quito, santidad. Amén. Santidad, porque Dios nos mandó a ser santos, porque sin santidad imposible ver a Dios. Entonces, si no tomamos una decisión de vivir en santidad en toda manera de vivir, pues no podemos entrar al lugar santísimo, porque es imposible. Es que es imposible. Por eso primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Porque es que hay gente que dice que Dios no mira sino el corazón. Pero yo no sé usted para entrar a su casa cómo hace. Usted no mira la chapa, usted no mira la fachada de su casa. Entonces, ¿se imagina Dios cómo entra en mi corazón? Pues Él tiene que ver mi fachada, Él tiene que verme por fuera. Y si yo le permito a Dios que Él me santifique, Él lo hará. Pero si no se lo permito, pues todos tenemos un libre albedrío. Ya sabemos que Dios no va a obligar a nadie. Pero lo cierto es que sin santidad nadie verá al Señor. Claro, es una palabra, ¿cierto? ¿Cómo creen que vivía Jesús? Orando, Jugando rana, billar, tomando cerveza, andando para arriba y para abajo hasta las 11 de la noche con otros 4 vagos, porque esa era la visión que se tenía en ese entonces. Por eso es que la gente decía, de Nazaret puede salir algo de bueno. Porque Nazaret era una barriada, como decir aquí, no sé, la María. Yo no sé ustedes cómo es la María. O el Amparo. Barrios terribles. Y entonces eso era Nazaret. Haga de cuenta, nombrar una zona y que salga Jesús con 12. Y decían, no, pues mire, la banda de los nazarenos. De Nazaret nada podía salir, nada bueno. Eran pandilleros, eran malos, había mucha corrupción en Nazaret. Pero allá sale Jesús a dar un ejemplo de cambio y de santificación. ¿Cómo creen que venía María? Para que Dios tuviera que decir a través del ángel: bendita eres entre todas. No era cualquier mujer. No era cualquier mujer. Su comportamiento no era cualquiera. Su forma de actuar, su forma de vestir, su forma de conversar, su forma de ser era diferente. Y nosotros tenemos que ser diferentes. No uno más del bulto, que uno no sabe si es un cristiano o eso, perdóname la expresión, marrano. Amén. Hay que marcar una diferencia. Que todo el que nos vea diga: ese verdaderamente es un cristiano. Testimonio, ejemplo y santidad. Porque sin santidad es imposible ver a Dios.
¿Quieren ver a Dios? Amén. Yo quiero ver a Dios. Por eso quiero santificar. ¿Y cómo nos santificamos? Ayunando, orando, obedeciendo la palabra, poniéndola en práctica, obedeciendo los mandamientos de Dios y queriendo cambiar. Así como Pedro. Porque Pedro, cuando vio que el Señor le iba a lavar los pies, le dijo: no, Señor, a mí no me lavarán los pies. Y le dice el Señor: Pedro, pero es que si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y Pedro entiende la palabra y dice: no, yo quiero tener parte con el Señor, yo quiero irme con Él. Entonces no solamente los pies, entonces también lávame la cabeza, y lávame las manos, y lávame el cuerpo. O sea, esto se necesita determinación, se necesita decisión para vivir en santidad. Porque hoy, el día de hoy, la santidad se ha echado a un lado. Se vive un liberalismo y una mundanalidad en las iglesias impresionantes. Y ya la gente busca una iglesia a su acomodo, una iglesia donde le dejen vivir en pecado, donde no le predican santidad. Y cuando se predica santidad, entonces se va la persona. Y por eso es que hay iglesias llenas, pero llenas de gente mundana, sin santidad, sin temor a Dios, sin conocimiento de la Escritura, llenos del mundo, pero vacíos de Dios. Y yo prefiero tener una iglesia pequeña, pero llenos de Dios. Porque yo he aprendido a través de los años que llevo en el Evangelio que es mejor tener un pesebre en la voluntad de Dios y no un palacio en la voluntad de Herodes. Cierren sus ojitos, las ventanitas del cuerpo, y oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra. Y tu palabra dice: mejor es humillar el espíritu con los humildes. Yo me humillo en esta noche con los humildes. Yo creo que es imposible entrar al lugar santísimo sin la sangre de Jesús, sin santidad, sin dejar mis vicios y sin dejar lo que me ata. Es imposible que yo pueda ver a Dios. Es algo tan fácil de explicar, pero tan difícil de entender. Dios, ayúdanos a aceptar tu palabra como está escrita, a cambiar, a ser diferentes, a vivir en santidad en toda manera de vivir, a pensar en nuestra alma. ¿Qué será de mí si hoy muriera? ¿Qué será de mí si hoy vinieran por mi alma? Padre, que yo pueda entender en el alma y en el espíritu que si no me santifico, que si no dejo que tú hagas la obra en mí, me voy a perder. Porque es imposible ver a Dios de esa manera. Necesitamos familias consagradas a Dios. Necesitamos niños consagrados a Dios, jóvenes que abandonen las pasiones juveniles que batallan contra el alma y se aferren a la salvación y a la vida en Dios. Sembramos mucho para lo terrenal, sembramos poco para lo eterno.
nos envolvemos en tantas cosas que nos alejan de ti, oh Dios. Ayúdanos a entender que hay situaciones que hacen que sea imposible aún hasta sentir tu presencia. Quita lo que sobra, añade lo que falta en mi vida. En el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a no jugar con la salvación, porque es imposible que el que ha gustado del don celestial, que ha sido partícipe del Espíritu Santo, que ha sido partícipe de la buena palabra, recaer y ser renovado para arrepentimiento. Ayúdanos a entender que Dios es santo y que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ayúdanos a consagrarnos más a ti diariamente, ser rociados con la sangre de Jesús. Como se riega una planta, yo quiero que tú me laves con tu sangre todos los días. Por eso David decía: lávame, más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David tenía claro el concepto. David se preocupaba por su salvación. Señor, ayúdanos a comprender que el tiempo es corto, que estamos en los últimos tiempos y que el diablo ha descendido con furor porque sabe que le queda poco tiempo y está matando a muchos y está acabando con muchos que viven una vida de tibieza, que viven una vida alejada de Dios, sin preocuparse del qué será de mí si hoy vinieran por mi alma. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este culto. Gracias, Señor, por mis hermanos, los que nos ven por redes sociales. Gracias. Que esta palabra corra y sea glorificada y haga la obra para lo cual tú la envías, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Aleluya. A su nombre.